Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo programa en el que estamos reflexionando sobre el catecismo de la Iglesia Católica, concretamente sobre nuestra fe, cómo vivimos nosotros la fe. Y lo hacemos en el mes de la Biblia. Estamos en el mes de septiembre, que ha sido dedicado de manera especial a profundizar en el conocimiento y amor de la Sagrada Escritura, que es una de las cosas en que estamos empeñados nosotros aquí en este programa, es que conozcamos la revelación de Dios, que se realiza a través de obras y palabras. Y lo hacemos también en esta Semana por la Paz que está celebrando nuestra patria. Todos somos conscientes de la urgente necesidad que tenemos de vivir en paz, de construir la paz. Hay mucha violencia, hay muchos grupos enfrentados, hay mucha incapacidad para la comunicación interpersonal. Es muy difícil la convivencia fraternal. Y esta Semana por la Paz nos quiere llevar a tomar conciencia de que todos somos constructores de paz. Una de las bienaventuranzas que trae el evangelista San Mateo en el capítulo 5 es precisamente esa. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Si nosotros queremos ser verdaderamente llamados hijos de Dios, tenemos que trabajar por la paz. Y hay una frase de Isaías que conecta perfectamente estos dos elementos de la paz y de la Escritura. Dice el profeta Isaías: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que pregona salvación. Hermosísimo pasaje. Qué hermosos sobre los montes los pies del mensajero que trae la paz, que trae buenas noticias, que pregona la salvación. Y eso queremos hacer nosotros en este día, con esta reflexión. Pregonar la salvación que nos da el Señor. Pregonar la salvación que Él vino a traernos y que la Sagrada Escritura nos va haciendo conocer para que entendamos lo que es la salvación de Dios. Como decía el profeta Baruch en el libro de las Lamentaciones, qué bueno es esperar en silencio la salvación que viene del Señor. Pues sí, nosotros estamos esperando en silencio la salvación que viene del Señor. Y esta salvación es un tiempo de paz, de prosperidad, de alegría, de gozo, de comunicación. Es un tiempo de vida eterna, para siempre. Y la mejor síntesis de la paz la encontramos nosotros en esa bella oración de San Francisco de Asís, que la gran mayoría de nosotros la conocemos. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, que donde haya ofensa, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperanza, esperanza, donde haya tiniebla, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, que no busque ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, porque dando se recibe, perdonando es como se perdona y muriendo en sí mismo se nace para la vida eterna. Pues le agradecemos al Señor este don maravilloso de la paz que nos regala y vamos a pedirle al Señor en esta semana que nosotros estemos abiertos a ella. Lo hemos dicho muchas veces, lo han escuchado ustedes seguramente en muchas predicaciones, que es en la medida que nosotros desarmemos los corazones, a veces nosotros esperamos siempre en los demás, en la medida que nosotros desarmemos nuestros corazones y seamos nosotros pregoneros de paz, empezando por cada uno de nosotros, que podremos ser constructores de esa paz. Como decía Monseñor, estamos también en el mes dedicado a la palabra de Dios, por eso durante este mes también vamos a dedicarle mucho tiempo a la palabra de Dios. Y no se les vaya a olvidar en lo que hemos venido trabajando. En el principio trabajamos en esa plenitud de la revelación, así terminamos el programa pasado, que lo encontrábamos nosotros en Jesucristo. Ahora, hoy vamos a mirar un poquitico cómo esa revelación o esa transmisión de la revelación se la da Dios
Primero a través de los apóstoles y muy especialmente la iglesia como heredera. Y al inicio de justamente de este segundo capítulo o de este segundo artículo viene ese texto hermoso de la primera Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No se les va a olvidar. Si nosotros nos cerramos, es culpa nuestra, pero Dios está dispuesto a jugársela toda y ha estado dispuesto desde siempre, y ustedes saben que Él quiere hasta el final que nosotros todos nos salvemos y que nosotros lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. En este caminar de nosotros vamos a tratar de descubrir primero la iglesia, y Monseñor nos va a hablar un poquitico sobre esa fundación de la iglesia. Algunos tienen esa, diríamos nosotros, ese pensamiento de que la iglesia fue fundada simplemente por hombres, o que Dios le dejó a los apóstoles esa misión, simplemente le diríamos nosotros, Él hizo algo y los apóstoles son los encargados de hacer, y es en lo que nosotros estamos. Pero yo quisiera que Monseñor les explicara, o que vieran ustedes que desde Jesucristo Él fundó la iglesia. Y por supuesto vamos a pensar en la iglesia como depositaria de toda esa revelación. Sí, recordemos un poco algunos puntos que hemos dejado claros. El primero, que nosotros somos capaces de conocer a Dios por la razón. Que no se conoce todo de Dios, se conoce muy limitadamente, pero podemos conocer a Dios. Segundo, como nosotros somos muy limitados en el conocimiento de Dios, Dios se quiso revelar a sí mismo, se quiso comunicar. Y por eso la revelación de Dios es la forma más clara y coherente como nosotros podemos conocer a Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, lea la palabra, lea la Biblia. Siéntese a meditar en cualquier pasaje de la Biblia y ahí se encuentra con atributos de Dios, con maneras de ser de Dios, con revelación de Dios. Pero esa revelación es tanto escrita como oral. La revelación escrita son los libros de la Biblia que tenemos, de los cuales próximamente vamos a hablar, para dejar claro cuáles son los libros que nosotros tenemos como canónicos y que nos expresan la revelación de Dios. Y la revelación oral viene dada por el magisterio de la Iglesia. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia lo constituyen aquellos sucesores de los apóstoles. Ya decía el padre Guillermo que la Iglesia se inició con el trabajo de los apóstoles. Cuando Jesús los formó a ellos, estaba ya edificando su iglesia. Recuerden que un día le dijo a Simón Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces esos apóstoles escogidos por él, formados por él, que vivieron con él unos años de su ministerio, esos apóstoles se encargaron por el mismo Jesús de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, es decir, de extender la revelación de Dios, de que todo el mundo supiera quién era Dios, y empezaron así a formar una comunidad de creyentes. Esa comunidad de creyentes es la iglesia. Nosotros podemos definir la iglesia como el pueblo de Dios que tiene una misma fe, una misma esperanza, y estamos unidos por un mismo amor, para ser una sola alma y un solo corazón. De manera que la iglesia tiene la misión de anunciar a Cristo, de prolongar a Cristo. Hay un canto muy bonito que es de los cursillistas de cristiandad, canto de colores, es el himno que ellos tienen. Y al final, en la última estrofa dice: la iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. Eso es la iglesia. Es Cristo que vive en la historia, o Cristo que vive hoy.
Cristo que se hace presente hoy, Cristo que se hace nuestro hoy en todas las comunidades, donde haya una pequeña comunidad, una familia, un grupo apostólico, un grupo de hermanos que se reúnen para vivir su fe. Ahí está la iglesia, ahí está Cristo, ahí está el cuerpo de Cristo. De manera que, como decía el padre Guillermo, la iglesia no es fundada por hombres, ni es iniciativa de uno u otro apóstol, ni de San Pablo, ni de San Pedro. La iglesia fue fundada por el mismo Cristo y Él mandó a los apóstoles que fueran por todo el mundo a extender esa fe. Nosotros sabemos muy bien que tenemos las fuentes de la revelación, que seguramente ustedes, ahora escuchando a Monseñor, las pudieron descubrir. Dos fuentes bien importantes. La primera que nosotros conocemos, que es la Sagrada Escritura, es con la que más nos hemos apoyado. Y la segunda, lo que nosotros llamamos la tradición, pero sabemos muy bien que las dos están muy unidas. Y otra fuente de revelación, nosotros ya lo sabemos, es la tradición de la Iglesia, que también nosotros sabemos muy bien que lo tenemos, o la Iglesia lo tiene bien apalancado con lo que nosotros conocemos el magisterio, que nos va mostrando a nosotros hacia dónde tenemos que llevar. Monseñor también nos hablaba un poquitico sobre esa tradición oral y propiamente la tradición escrita de la palabra de Dios. Al principio de la Iglesia o al principio de esa misión apostólica, nosotros lo hemos escuchado que lo primero que había era la tradición oral. Ellos fueron hablando, testimoniando por el mundo entero, justamente cumpliendo la misión que Jesús les había encomendado. Vayan al mundo entero, proclamen la buena nueva, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Díganles que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así lo estuvieron por siglos. Y nos dice que después, ya cuando ellos fueron envejeciendo, lo hicieron de manera escrita, que es lo que nosotros conocemos a través de la palabra de Dios. Un poquitico de historia, Monseñor, qué bueno que nos contara hasta dónde esto es cierto, hasta dónde esto es verdad, o podemos decir nosotros que desde siempre los apóstoles se apoyaron en la palabra de Dios como palabra escrita. ¿Qué podemos decir nosotros de todo esto? Bueno, realmente una cosa es la escritura, la palabra escrita, y otra cosa es la tradición, la palabra, la enseñanza oral, la enseñanza que hemos recibido de boca en boca, la catequesis, la meditación en los misterios del Señor, la forma como tratamos de interpretar la escritura para ver qué es lo que dice. Todo eso constituye el depósito de la tradición, que también para nosotros es muy importante. Y digo también para nosotros es importante porque en esto nos distanciamos, o se distanció mejor la Iglesia protestante de la Iglesia católica. Los protestantes solo creen en lo que dice la Sagrada Escritura. Nada de lo que no esté en la Biblia lo aceptan ellos. Nosotros, en cambio, aceptamos también elementos propios de la tradición de la Iglesia, de la tradición oral o incluso de la tradición escrita. Ellos no quieren aceptar que hay una tradición viva que va haciéndose en la Iglesia y que significa un crecimiento de la fe de la Iglesia. Por eso cuando uno se encuentra con los protestantes, siempre le hablan desde la Biblia. Vea, venga, le decía un día a una señora, venga, yo le enseño la Biblia. Le dije, muchas gracias, yo también estoy aprendiendo a estudiar la Biblia. Yo precisamente llegaba de la universidad de dar clases de Biblia. Y la señora quería enseñarme la Biblia. Yo le dije, le agradezco mucho, muy bonito que le enseñe, pero tenemos que ver qué tipo de enseñanza se da, porque a veces enseñamos lo que nos parece a nosotros. Uno lee la Biblia, le gustó un determinado pasaje y lo explica para sí mismo de una manera y resulta que esa no es la verdadera interpretación del pasaje. ¿Quién nos hace gustar esa interpretación del pasaje?
el magisterio de la Iglesia. Los obispos son los auténticos intérpretes de la Sagrada Escritura y por eso ellos son los que tienen a cargo el crecimiento de la fe de la Iglesia. Bueno, ya habíamos escuchado nosotros de Monseñor que no solamente la palabra por la palabra. Entonces vamos a mirar un poquitico autores. ¿Quién es el autor realmente de la palabra de Dios? ¿Quién es el autor? Nosotros sabemos que se le dejó a la Iglesia, pero siempre nos preocupamos, ¿y quién es el autor? Nos han dicho que el autor principal es Dios. Los hombres, ¿qué papel juegan dentro de lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios? Propiamente hablando, el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Es el verdadero evangelizador. Es el que nos transmite a través de los autores humanos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Por eso decía Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Él los llevará a la verdad completa. Y la verdad completa es la Biblia. El Espíritu Santo nos pone en contacto con la palabra de Dios para enseñarnos a vivir la fe. Miremos, por ejemplo, cualquier texto de la Biblia que nos parezca bonito, claro, o confuso o oscuro, hay que buscar la ayuda del Espíritu Santo para poderlo entender y explicar. Por eso ustedes han visto que en la Lección Divina siempre se empieza con la invocación del Espíritu Santo, que Él sea el que venga a hacernos gustar lo que Él mismo nos transmitió en la palabra. Pero existen también los autores humanos, los agiógrafos, se llama propiamente. Agiógrafo quiere decir el que nos enseña las cosas referentes a nuestra salvación. Los autores humanos fueron personas escogidas por Dios libre y espontáneamente para que nos transmitieran a nosotros una verdad, sea en un libro histórico, sea en un libro profético, sea en un libro de sabiduría o sapiencial. Los autores humanos reciben lo que llama el don de la inspiración, un carisma especial que les da el Espíritu Santo, la inspiración. O sea, que los capacita para que ellos transmitan todo aquello que el Espíritu les quiera transmitir a la gente y solo lo que el Espíritu quiera transmitir, no sus opiniones, sus creencias, sus verdades, sino lo que el Espíritu les comunica. Entonces hay que entender que el libro sagrado, la Escritura, es un libro santo, escrito, dijéramos, por el mismo Dios, a través de los autores humanos. Dios era como dictando a través del Espíritu, dictando y orientando y dirigiendo a los autores humanos para que escriban eso que Él les dijo y solo eso, no otra cosa. Un autor humano es, ¿cómo se dice?, lleno con el espíritu de la inspiración para explicarnos a nosotros la verdad de la fe. Entonces, por ejemplo, ¿quién es un autor humano? Moisés. Otro, Jeremías. Otro, San Marcos. Otro, San Pablo. Otro, San Juan en el Apocalipsis. Son autores humanos. Ellos tienen nombre propio. Se sabe que ellos fueron los autores de ese libro inspirados por el Espíritu Santo. Y con otra ventaja, que se llama la inerrancia bíblica. Es decir, que no hay error en ninguna cosa que escribieron ellos. No hay error. La Biblia carece de error. La Biblia es la verdad. Todo lo que está escrito en ella es verdadero. Que haya interpretaciones equivocadas es cierto, pero es verdadero lo que está escrito allí. La inerrancia de la Biblia. San Bernardo en una de sus homilías decía algo muy hermoso.
que yo creo que nos ayuda a sintetizar un poco todo lo que hemos hablado en este día. La fe de cristiano no es una religión del libro. El cristiano es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado. Mire cómo tiene conexión con lo último que nosotros decíamos en el programa pasado. Cristo, plenitud de esa revelación. Y para finalizar, sería muy bueno, Monseñor, que habláramos criterios. ¿Qué criterios deberíamos tener los cristianos para interpretar la palabra de Dios? ¿Qué criterios? Porque nosotros simplemente pensamos que es ir a abrir la palabra de Dios, o algunos que la abren a ver qué me dice Dios en cualquier parte de la Biblia y ya, y que esto me está diciendo Dios y listo, pero sería muy bueno tener algunos criterios que nosotros deberíamos poner mucha atención. El numeral, el Concilio Vaticano II habla de 3 criterios. Lo primero que pregunta o lo primero que dice es prestar una gran atención al contenido de esa unidad de la Escritura, que seguramente Monseñor nos lo va a explicar un poco. Leer esa Escritura y esa tradición viva de la Iglesia, esa tradición viva de la Iglesia, y estar atento a esa, lo que nosotros llamamos esa analogía de la fe. ¿Cómo le podemos decir a la gente o cómo le podemos hacer entender a la gente estos 3 criterios que nos presenta el Concilio Vaticano II? Bien, yo quisiera, como antes de entrar en ese tema, que dejarlos ya más bien para la próxima charla que tengamos, como ponerles una tarea, porque es que la semana entrante nos vamos a entrar a la palabra de Dios, al libro bíblico, a la Biblia como una unidad de libros revelados. Y entonces es bueno que uno esté preparado en el conocimiento de la Biblia para poder entender mejor lo que ella nos enseña. Entonces la tarea es, vamos a tomar el libro de la Biblia y vamos a ir al índice donde están todos los libros de la Biblia, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, que normalmente se considera que hay 45 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, para un total de 72 libros. ¿Qué vamos a hacer con esos libros? Vamos a leer el índice, a leer cuáles son los nombres de los libros de la Biblia. Y vamos a fijarnos también, ahí aparecen lo que llaman los géneros literarios, o sea, el estilo de libro que se está leyendo. Entonces está, por ejemplo, los 5 primeros libros, que se llama Pentateuco. 5 libros, después siguen unos libros que se llaman históricos, después otros que se llaman proféticos, otros son sapienciales, etc. Mirar en la Biblia los nombres de los libros y el género en que están escritos, como una novela, como una profecía, como una historia, como una revelación de los últimos tiempos, que se llama Apocalipsis, etc. De manera que vengamos un poquito más familiarizados con los nombres de los libros y podamos centrarnos un poco ya en la palabra de Dios, en el libro bíblico, que es donde está compendiada toda nuestra fe. Bueno, nos queda una tarea muy buena, es muy supremamente fácil. La Biblia normalmente trae lo que nosotros conocemos, el índice, y ustedes ya lo saben, que como nos dijo Monseñor, nos vamos a adentrar durante este mes de manera especial a leer toda esta palabra de Dios. Y yo les pondría una segunda tarea, fuera de mirar un poquitico los libros, hablan que nuestros hermanos protestantes tienen 7 libros que no aceptan ellos como inspirados. Qué bueno que miraran a ver cuáles son esos libros. Seguramente nosotros los vamos a decir o los vamos a enumerar en el próximo programa, pero sería bueno saber. Monseñor habla de 72 libros de la palabra de Dios, otros hablan de 73 libros. Hay que mirar qué libro, ahí también está la clave, qué libro completaría los 73 o cuál libro lo tomamos nosotros como un solo libro para decir que solamente hay 72 libros de la palabra de Dios. Pero es muy bueno que tengamos, diríamos, criterios claros. Con nuestro agradecimiento a Safari Televisión, a cada uno de ustedes que
han venido hoy al programa y que quieren aprender más de Dios, de su palabra y muy especialmente el Catecismo de la Iglesia Católica, que bien saben ustedes que es un libro de oro. Sigamos viviendo nuestra vida y tratando al máximo de ser constructores de paz, instrumentos de Dios en medio de los hombres, dispuestos a que Dios cada día a través de nosotros se siga revelando a todos los hombres. Muchas gracias. Muchas gracias y buen trabajo, buena tarea para que vengamos mejor entusiasmados, más entusiasmados a seguir el conocimiento de la palabra.